En el sistema de justicia criminal, las ofensas a la biodiversidad se consideran especialmente perversas. En la ciudad de Puebla, las abogadas que investigan y resuelven estos terribles delitos son miembros de un escuadrón de élite conocido como Unidad de Víctimas Animales. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, el podcast favorito de México, Latinoamérica y Bután, la tierra del dragón que truena, el podcast de Unidad de Víctimas Animales. Hoy tenemos un caso muy especial que nos habla de la biodiversidad, del derecho penal federal y de contextos culturales, pero antes presento a mis compañeras y comienzo con Odalis Hernández, Aranza Hernández y finalmente su servidora Carolina Capulín. Como invitados especiales tenemos a Heidi Aguilar con una sección especial y al señor Tomás. Bienvenidos nuevamente a este podcast, su podcast. Este caso nos toca fibras importantes porque vamos a hablar y comprender temas acerca de los límites de la culpabilidad, el error de prohibición y la importancia de entender los contextos de los pueblos indígenas en nuestro país. ¿Cuándo estamos frente a un delito y cuándo, por circunstancias muy particulares, no podemos atribuirle culpabilidad? Bueno, esto lo vivió Don Tomás en carne propia, que fue acusado por un delito penal por vender huevos de tortuga caguama. Hola, hoy nos encontramos con Don Tomás, quien aceptó compartirnos su experiencia sobre la venta de huevos de tortuga de caguama. Queremos conocer cómo empezó en esta actividad, qué significa para usted y cómo cambió su perspectiva. Tonaltli Kuali Palnemi. Buenas tardes, soy Don Tomás. ¿Cómo empezó todo? ¿Recuerda la primera vez que tuvo contacto con los huevos de tortuga de caguama? Sí, desde muy niños, como vivimos cerca de la costa, era normal ver que las tortugas venían a dejar sus huevos, a enterrarlos en la arena. Entonces se nos hacía normal ver que la gente se los llevaba. Entonces, ese fue el primer acercamiento que tuve desde muy pequeño. Perfecto. ¿Quién le enseñó o le contó que se podían vender? Nadie. Al ver que la gente estaba muy interesada en estos huevitos, pues lo que hacíamos yo y mi familia era tomarlos, resguardarlos y obviamente después poder venderlos y sacar provecho para así mantener pues la economía en nuestra casa. Entiendo. Y antes de venderlos, ¿qué sabía sobre la tortuga caguama? Nada, solamente que eran pues unas tortugas que llegaban ahí a la playa. Bien, ahora, ¿quiénes eran o los compradores o que le pedían estos huevos? Turistas, siempre son los turistas, como que gente de aquí de la zona, no, como que no les interesa mucho porque por lo mismo de que pues hay gran variedad, como que ellos vienen y los buscan, pero los turistas o extranjeros que no saben, pues nos pagan bien por estos huevos. ¿Alguna vez dudaste de si estabas bien o mal haciéndolo? No, antes de toda esta parte jurídica y pues nadie se paraba a reflexionar si estaba bien o no, porque pues solo los veíamos como simples tortugas, no sabíamos que era una especie protegida y pues le digo que es como nos ayudaba a mantener la economía en nuestra casa, porque pues como puede ver somos una comunidad muy humilde. No, en ningún momento se pensó que fuese malo o un delito. Entiendo. Y bueno, ahora bien, ¿dejó de venderlos inmediatamente o cómo cambió su forma de actuar? Claro, dejé de hacer comercio con estos huevos porque en el momento en el que creo que llega un inspector en este tema de temas ambientales, pues me empiezan a explicar que yo no podía comerciar con estos huevos de una especie protegida. Entonces, pues obviamente me sentí mal moralmente, pero por otro lado también pido que me entiendan que yo desconocía mucho del tema. Y sí, pues lo dejé de hacer. Actualmente ya me dedico a hacer manualidades, igual con cositas recicladas para seguir apoyando la economía de mi hogar. Perfecto, le agradezco su participación y por su tiempo. Muchas gracias y a usted por escucharme. Después de escuchar de viva voz el caso de don Mateo, hemos de agradecerle a él y a nuestra compañera Aranza por tomarse el tiempo de realizar la entrevista. Y ahora, como mencionamos al principio del podcast,
nuestra nueva sección tiene el nombre de Heidipedia. Y es entonces que tenemos a un especialista en especies protegidas que nos va a explicar por qué la especie de la tortuga caguama es una especie en peligro de extinción y protegida por los órganos correspondientes. Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar en esta subsección Heidipedia sobre el caso del señor Tomás, el cual vamos a determinar si su conducta se trata de algo típico y antijurídico mediante el análisis de diversos artículos en el Código Penal Federal y en el Código del Estado de Puebla. En este caso, la Heidipedia nos recomienda basarnos en el artículo 420, fracción cuarta del Código Penal Federal, el cual nos dice esto: se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3,000 días de multa a quien ilícitamente realice cualquier actividad con fines de tráfico, capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo un ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas, en veda, consideradas endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeto a protección especial o incluso regulada por algún tratado internacional del que México forme parte. Como podemos contemplar, el artículo 420 no nos está hablando de que la tortuga caguama esté protegida. Sin embargo, la Heidipedia nos ha recomendado recurrir a la Profepa. Y efectivamente, buscando, encontré al anexo 3 de la Profepa en su última página, el cual nos dice que la tortuga caguama efectivamente es una especie protegida por el Estado mexicano, por lo cual podemos determinar que el señor Tomás ha cometido un delito, que es el tráfico ilícito de especies protegidas por el Estado. Pero también tenemos que contemplar otras características del caso. Para esto, vamos con más información. Gracias a Heidipedia por tan valiosa información. Regresando con nosotras, después de una exhaustiva investigación, pudimos encontrar que, para que se configure un delito, se necesita que sea una conducta típica, antijurídica y culpable. Si bien el caso del señor Tomás cumple con casi todas, no cumple con una, que es la de culpable. Y aquí es donde entran las causas de exclusión del delito. Específicamente, la causa de inculpabilidad, fundamentada en el artículo 15, fracción séptima, apartado B del Código Penal Federal y el artículo 26, fracción onceava del Código Penal para el Estado de Puebla. En el caso expuesto, si bien la conducta del integrante de la comunidad indígena encuadra en el tipo penal referente al tráfico y comercialización de productos de especies en peligro de extinción, resulta procedente aplicar una causa de exclusión del delito que se sustenta en el error de prohibición invencible previsto en el artículo 15, fracción octava, apartado B del Código Penal Federal, que nos dice que se realiza la acción o la omisión bajo un error invencible, apartado B, respecto a la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su conducta. Con el marco teórico que ya se les fue expuesto con anterioridad, pues establece que no existe culpabilidad cuando la acción se realiza bajo un error de tipo invencible respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconoce la ley o bien desconoce el alcance de la misma. En nuestro caso, y con el integrante de la comunidad indígena, el señor Don Tomás, de quien ya hemos podido escuchar a viva voz lo que aconteció, pues al estar aislado, no hablaba español, él ha ido aprendiendo poco a poco después de los sucesos acontecidos, y por lo tanto carecía de acceso a las instituciones formales del Estado, y por ende también a la existencia de la norma penal y a las regulaciones de medio ambiente y de biodiversidad que existen, y por obvias razones también a la situación que representa la tortuga caguama como una especie protegida según la Profepa. Su entorno, el entorno de Don Tomás, no le permite comprender la ilicitud que conlleva el comercio y el tráfico de los huevos de tortuga caguama, siendo este una especie protegida, pues su práctica deriva de la necesidad y de la subsistencia económica del mismo Don Tomás,
por lo que el desconocimiento de don Tomás es atribuible a una barrera social y cultural de la misma legislación del Estado mexicano. Su conducta no fue realizada con el dolo de querer vulnerar la norma, por lo que entonces el error debe calificarse como un error de tipo invencible, siendo este una causa de inculpabilidad que configura una exclusión del delito, al ser una conducta típica antijurídica, pero no culpable. Gracias, don Tomás, por su confianza y gracias a los integrantes de este podcast por todo su trabajo. Y gracias a ustedes en especial por escucharnos. Como conclusión, este caso nos recuerda que el derecho penal no puede aplicarse sin considerar la realidad social, humana y cultural de las personas de las comunidades indígenas de nuestro país. Y recuerden que el derecho no solo castiga, sino que también comprende. ¿Y por qué? Porque en este caso nos dimos cuenta de que no puede haber una culpabilidad si no hay una posibilidad de entender la ley. Bueno, nos despedimos esperando que les haya gustado y también les haya parecido interesante este nuevo capítulo de su podcast favorito y quizá próximamente el podcast favorito de Shanghái, China. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de Unidad de Víctimas Animales. Recuerden cuidarse y no tener ideas criminosas. ¡Hasta la próxima!